¿Estamos vivos? Ya, comenzó. Bueno, mis hermanos, agradecemos al Señor por un día más que nos permite estar en su presencia. Vamos a hacer la primera parte de- del libro, o sea, del capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver si podemos hacerla hoy. No me he estado sintiendo muy bien, así que eh, vamos a intentar estudiar estos versículos el día de hoy y terminar, si el Señor nos da salud, el día de mañana eh, con el resto del capítulo. Eso sería el plan en principio. Así que los voy a invitar que me acompañen a orar para que el Señor en su misericordia nos guíe en este estudio. Eterno Dios y buen Padre Celestial, amantísimo Señor y Salvador, tú que reinas en los cielos, Señor, tú que eres soberano sobre toda creación, tú que estás con nosotros en la tormenta, cuando el mar muestra sus grandes olas, cuando nuestros corazones se desfallecen a causa de la angustia, de la prueba, tú siempre estás con nosotros. Señor, permítenos verte. Permítenos verte en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de esta hora de prueba que está viviendo el mundo. Tú eres la esperanza por sobre todas las cosas. Dios de la gloria, dame la capacidad para poder estudiar con mis hermanos este capítulo precioso que nos hable de una esperanza mucho más grande que una sanidad corporal. Nos habla de una esperanza que tenemos en Cristo, de que en ti nuestra salvación está segura, de que en ti somos libres de la ira venidera, de que en ti podemos estar confiados y esperar el gran día en que te veremos cara a cara sin miedo, sin temor, porque tú nos has amado, porque tú nos has escogido, tú nos has justificado, tú nos has dado el espíritu de adopción por el cual podemos refugiarnos en ti, especialmente en los días de angustia. Dios de la gloria, por aquella razón te pedimos que solamente por lástima dirijas tú este servicio. Solamente por lástima nos den la gracia, la sabiduría, las fuerzas físicas para hacerlo. Pero pido, Padre, te lo ruego por Jesús mi Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer los primeros 17 versículos del capítulo 8. En eso se va a centrar el estudio de hoy. Del versículo 1 al versículo 17. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera pone por título Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Hasta ahí vamos a leer y vamos a hacer otra oración, ahora específicamente por la palabra, para pasar directamente al estudio. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias por este triunfo de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por esta nueva era que comenzó con el triunfo de Cristo en la cruz, con su encarnación, con su vida perfecta, con su muerte expiatoria por nuestros pecados, con su resurrección. Y gracias por el triunfo sobre la muerte en su resurrección, el aguijón que más atemorizaba al hombre. El aguijón de la muerte fue, Dios de la gloria, destruido, fue conquistado por Jesús en su resurrección. Y por su resurrección tenemos esperanza, una esperanza que no avergüenza, una esperanza que nos permite mirar hacia el futuro, más allá de esta vida, en el día que conoceremos a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, a nuestro Salvador cara a cara, en el día en que esto mortal se vista de inmortalidad, en el día que podamos ser hechos a imagen de nuestro Salvador, en el día que te veamos cara a cara. Gracias, Señor, por esta esperanza. Sea esta esperanza nuestra fortaleza en el tiempo de prueba. Dios de la gloria, permítenos, por misericordia, regocijarnos con nuestros hermanos en este capítulo precioso, para que aquellos que estamos, Señor, en angustia, producto de esta pandemia, podamos encontrar esperanza, podamos encontrar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de lo alto, esa paz que viene de haber sido reconciliados con nuestro Hacedor. Dios de la gloria, bendice este tiempo, bendice a mis hermanos, bendice a los que están detrás de estas pantallas, Señor, para que ellos puedan recibir en esta hora tu palabra, para que tu Espíritu vaya a las casas de donde se están oyendo esta palabra y sean reconfortados, para que el Espíritu vaya, ese Espíritu de adopción que nos permite clamarte a ti, como el hijo que llama a su padre y se refugia en sus faldas. Así estamos hoy, Señor, muchas veces angustiados, con dudas, y por ese espíritu de adopción podemos clamarte, papito, acuérdate de nosotros. Y por ese espíritu de adopción clamamos a ti,
por refugio, por respuesta, por dirección, por paz. Gracias por ese espíritu, gracias por este nuevo pacto. Gracias porque ya no estamos bajo el dominio de aquel amo que nos esclavizaba para muerte, sino que hemos sido libertados y ahora estamos bajo el dominio de este amo que nos da vida, que nos regala vida y vida en abundancia. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno de los que están en esta hora. Bendiga a mi familia también, que escuche esta predicación. Te lo pido, Padre, y te lo ruego por Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, para seguir con la idea del estudio completo, eh, este capítulo 8 Pablo viene a concluir una sección que comenzó en el capítulo 5. En los primeros capítulos Pablo se dedicó a lo que era la culpabilidad del hombre, capítulo 1 y 2, era lo que veíamos la semana pasada. Capítulo 3, justificación por la fe, cuando Pablo ya concluye que no hay nadie, que no hay ni siquiera un justo, no hay justo ni siquiera uno. Pablo, eh, luego en el capítulo 4, nos da los ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres que fueron justificados por la fe, únicamente por la fe. De hecho, Pablo dice que la circuncisión, que era señal de el pacto de Dios con Abraham y con su descendencia, vino a ser un sello de la justicia que es por la fe, porque Abraham fue justificado cuando todavía no era circuncidado. Y ya en el capítulo 5 Pablo nos habla de, de nuestra unión a Cristo, así como cuando estábamos en la carne, como Pablo habla en este capítulo, eso significa que teníamos por naturaleza la herencia de Adán, eh, estábamos bajo el pecado, estábamos esclavizados por el pecado, pero ahora al acercarnos a Dios a través de Jesús en arrepentimiento y fe, pasamos a estar ligados a Jesús, pasamos a estar unidos a Él. Entonces, Pablo en el capítulo 5 nos invita a confiar, a mirar el porvenir, a mirar especialmente el fin de estos tiempos, que era algo que tenía muy presente el pueblo judío, el día del juicio, la esperanza escatológica en el que Dios iba a juzgar, iba a hacer separación entre el bueno y el malo, como habla el libro de Daniel, la resurrección para vergüenza eterna o la resurrección para vida eterna. Estaba muy presente esa idea en el pueblo judío. Y Pablo le habla a los receptores de la carta a los romanos, que aquellos que hemos creído en Cristo para salvación, podemos tener la seguridad de que en el día del juicio, esta fe que hemos abrazado es una fe que no nos avergonzará. En el día final, cuando nos presentemos delante del Señor, porque hemos creído en Él, porque hemos sido justificados por su obra perfecta en la cruz, podemos mirar ese día final con esperanza. Y Pablo nos presenta en el capítulo 6 que esa esperanza no es nublada ni, ni por el pecado, porque Pablo aborda el tema del pecado en el capítulo 6 y en el capítulo 7 aborda el tema de la ley, especialmente para aquellos que estaban sujetos a a la ley, a la Torá. Y Pablo presenta que ni la naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestro padre Adán, ni, ni la ley que, que en el pueblo de Israel tenía que ser para vida, que era lo que hablábamos la semana pasada,
pero resultó ser para muerte, porque el pecado a causa de la ley se manifestó. Era la idea que daba yo de las aguas de Venecia siendo agitadas y sacando la basura del fondo. Entonces, pero Pablo dice que ni el pecado, ni la ley son obstáculos para alcanzar esta promesa para abrazar esta esperanza de seguridad. Porque Pablo en estos capítulos 5, 6, 7 y 8 aborda específicamente el tema de la seguridad de salvación que tenemos en Cristo, de la seguridad con la que nosotros afrontamos este día final, cuando nos presentemos delante del Señor. Cuando revisamos el capítulo 5 hablábamos de esta fe que nos avergüenza, porque muchos en aquel gran día van a ser avergonzados, van a llegar a presentarse delante del Señor confiando en otras cosas que no son la obra perfecta de Cristo en la cruz, y le van a decir al Señor: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto otro, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Mira, Señor, fuimos esto, en la iglesia tanto, tuve esta función yo, tuve esta responsabilidad. Y a cada uno de ellos el Señor les va a decir, a cada uno de los que puso su esperanza en algo que no es Jesús y su obra perfecta de salvación. La semana pasada hablábamos de que el corazón es una fábrica de ídolos y dábamos un par de ejemplos en los que las personas ponen su esperanza en ciertas cosas para salvación, en sacramentos, en días específicos. Hablábamos de cómo los adventistas guardan un día específico y piensan que guardar ese día hace la diferencia entre el que es salvo y el que no. O hay personas que le dan un realce salvífico a ciertos sacramentos como el bautismo. Entonces, ¿cómo cada uno de ellos que llegue al día final a presentarse delante del Señor y que pusieron su esperanza en cosas que no son Jesús, o que no son la obra perfecta y consumada de Jesús en la cruz, van a ser avergonzados? Pero aquel que se ha acercado a Jesús, que se ha acercado a Dios a través de Jesús, en arrepentimiento y fe, tiene la esperanza, Pablo dice, de abrazar una fe que no lo va a avergonzar. No va a llegar el día en que le diga: Señor, el Señor les va a decir: nunca, nunca os conocí, que va a ser la respuesta que lamentablemente muchos van a encontrar. Pero esta fe que no avergüenza, nos da la esperanza de caminar hacia ese gran día, de esperar aquel gran día en que se hará diferencia entre el justo y el injusto, sabiendo que al ser justificados por Cristo, su justicia irá delante nuestro. Seremos vestidos de su justicia, y con esa vestimenta santa y justa de las obras de Cristo vamos a presentarnos delante de Dios en aquel día. Entonces, en eso se basa nuestra esperanza. En eso se basa la esperanza del salvado, y eso es lo que Pablo ha querido desarrollar en estos capítulos 5, 6, 7 y ahora 8, es donde desarrolla la idea de la esperanza. Por eso, ni el pecado, ni la ley, ni el pecado en el capítulo 6, ni la ley en el capítulo 7, son obstáculos para abrazar esta esperanza. Por eso Pablo comienza en este capítulo diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces Pablo viene aquí a contrastar, en gran parte de estos pasajes, viene a contrastar la condición del hombre
lejos del Señor o incluso en el antiguo pacto y la condición del hombre en el nuevo pacto. Como decíamos nosotros, hay muchas personas que derechamente no conocen al Señor y en ellos reina la muerte. Dice, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, aunque no pecaron a la forma de Adán. La gente que vivió entre Adán y Moisés estaba bajo el dominio de la muerte y no pecaron a la forma de como pecó Adán, que era traspasar un mandato, porque no había mandato específico para ellos. Por lo tanto, no cayeron en el pecado específico de la transgresión. No podían negar la existencia de Dios porque Pablo nos habla, y también el rey David, que hay un nivel de revelación de Dios que es la creación. Entonces nadie puede justificarse y decir que no sabía, no tenía testimonio de la existencia de Dios. La existencia de Dios siempre ha sido manifiesta al hombre. De hecho, la adoración a Dios comenzó en los primeros capítulos del Génesis. Ya los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios porque tenían el testimonio de la creación. Pero no pecaron a la manera de Adán o a la manera de los que recibieron la ley. Entonces, tanto los que no conocían la ley estaban bajo muerte y estaban bajo el dominio de esta ley, la ley del pecado y de la muerte. Pablo usa el término ley como para hacer un contraste con quienes están bajo la ley del Espíritu, o los que están en el Espíritu de Dios, o los que tienen al Espíritu de Dios. Todos esos juegos usa Pablo. Estar en el Espíritu, andar conforme al Espíritu. Todas las palabras que se ocupan acá cuando se habla de Espíritu es en mayúscula. Por lo tanto, está hablando del Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice que estamos en el Espíritu, andamos según el Espíritu, que tenemos la ley del Espíritu. Todas esas son sinónimos de quienes están en el nuevo pacto y gozan de las promesas del nuevo pacto. Y la promesa más grande del nuevo pacto era el Espíritu Santo. Recuerden cuando leímos la semana pasada Jeremías 31, la bendición del nuevo pacto, donde Dios iba a poner su ley en nuestros corazones y en nuestra mente. Porque este nuevo pacto que fue firmado y que fue confirmado por la sangre de Jesús, venía bajo mejores promesas. Y una de las promesas del nuevo pacto era el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en muchas ocasiones, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá otro consolador, el Espíritu de verdad, el que viene al mundo a convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, el Espíritu Santo es quizás la principal bendición del nuevo pacto, porque es Él el que coloca la ley de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente. Y de esa manera, estando Él en nosotros y nosotros en Él, es como hacemos el contraste de aquellos que no conocieron al Señor, ya sea porque nunca escucharon la ley de Dios o porque teniendo la ley no estaban bajo un pacto que les daba la capacidad de hacer la ley, sino que la ley les decía qué hacer, pero no les había dado el poder para hacer aquello santo, justo y bueno que la ley enseñaba. Entonces, en el nuevo pacto, ese poder viene dado por el Espíritu Santo de Dios. Por esa razón se habla de los que están en el Espíritu, los que andan en el Espíritu y no conforme a la carne o según la ley de la carne. Cuando lean eso, piensen en la naturaleza pecaminosa. Es una condición natural. No es, el pecado en el fondo no son acciones puntuales, sino que son las manifestaciones de una naturaleza. El pecado puntual que nos gobierna es la manifestación de la naturaleza del hombre. Siempre uso el ejemplo de los árboles, que es quizás lo más fácil de entender. Que un árbol bueno da buenos frutos y un árbol malo da malos frutos. Entonces, para que un árbol malo dé buenos frutos, tiene que haber un cambio de naturaleza para que cambie el fruto. ¿Me entienden? Entonces, aquellos que están en la carne
son el ejemplo del árbol malo, porque su naturaleza es mala, sus obras son malas. ¿Me entienden? Incluso cuando hacen obras buenas, no cambia su naturaleza. Cuando Jesús habla, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Jesús parte de la idea de que el hombre es malo, que a veces tiene una naturaleza caída y a veces hace cosas buenas. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Entonces, ese contraste entre, entre la naturaleza caída de este árbol malo que da malos frutos, con el contraste del árbol bueno que da buenos frutos, nos habla de la necesidad de ese cambio de naturaleza, de pasar de un reino al otro, de pasar de un dominio al otro, de una ley a la otra. ¿Me entienden? Entonces, cuando la transformación, el nuevo nacimiento, es pasar del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, como dice Pablo en Colosenses. De hecho, voy a leer esa referencia. Dice Colosenses 1:13, o el 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces Pablo nos presenta esto como dos potencias, como dos leyes, como dos reinos enfrentándose. El reino del pecado, de la muerte, o la ley del pecado y de la muerte, y el reino del amado Hijo, o la ley de vida de Cristo, o la ley del Espíritu. Son dos cosas que se contrastan. Son dos reinos que son opuestos y que están bajo o sea, el hombre siempre está bajo el dominio de uno de ambos. O sea, no puede estar bajo el dominio, los que pertenecen al reino de Cristo no están bajo el dominio del reino de las tinieblas. Han sido libertados de la ley del pecado. Entonces, Pablo nos habla de esta batalla. Entonces, para que un árbol malo, alguien que no ha conocido al Señor, entre en este nuevo pacto, entra por la puerta que es Cristo y entra a través de la fe en Jesús, únicamente a través de la fe en Jesús. Cuando entra a este reino, se produce lo que es el cambio de naturaleza. Entonces, si yo tenía un arbusto que me daba espinas, porque en el fondo eso es un árbol malo, algo que no da fruto, que me daba solamente espinas. Y para que ese arbusto que solamente da espinas dé frutos agradables y que sean de beneficio para que el que lo come, tiene que cambiar su naturaleza. Es imposible que un arbusto que da espina, uno pueda ir a buscar una manzana, un plátano, un mango, no sé. Imagínense un árbol frutal. Es imposible que uno vaya a buscar esas frutas a un arbusto que uno sabe que se va a encontrar espinas. Entonces, para que ese arbusto que da espinas sea un árbol frutal, que sea de bendición, tiene que cambiar su naturaleza. Y eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento, y eso es lo que ocurre cuando entramos a la vida del Espíritu, cuando pasamos de un reino al otro. Hay un cambio de naturaleza. Por ese cambio de naturaleza es que el hombre ahora puede hacer frente a la ley del pecado que lo gobernaba, porque ya cambió su naturaleza, ya no está bajo el poder absoluto que lo gobernaba. Ahora la ley de vida en Cristo Jesús le permite hacer frente a la ley del pecado que supone, le permite resistir la tentación, le permite apartarse del mal. El pecado ya viene a ser algo externo. Siempre daba este ejemplo yo. El pecado viene a ser ahora en el creyente como aquel que se pincha un dedo o que se pincha con una aguja. Cuando usted se pincha, usted sabe dónde se pinchó, si es que tiene todo el cuerpo sensible. Si todo su cuerpo, si no hay ninguna parte que le falle y que haya perdido sensibilidad,
Cuando usted se pincha en el codo, en el estómago, en una pierna, en la mano, usted sabe exactamente dónde entró ese objeto externo, porque la aguja o la espina viene siendo un objeto externo a su cuerpo. Entonces usted sabe exactamente dónde fue que se generó el pinchazo. Entonces, en la nueva naturaleza del hombre, el pecado ya viene a ser parte, no viene a ser parte de su naturaleza, porque en nuestra antigua naturaleza, nosotros practicábamos el pecado como quien practica un deporte. Y nosotros íbamos tras el pecado, maquinábamos el pecado, y el pecado era parte de la naturaleza del hombre, era parte del día a día, no había, no había reprensión de parte del Espíritu Santo a esa manera de vivir. Cuando estamos en la ley del Espíritu Santo, o cuando estamos en el Espíritu Santo, o cuando el Espíritu Santo está en nosotros, esa naturaleza cambia. Y ahora cuando el hombre peca, sabe que peca. El hombre conoce que ha pecado, conoce la razón por la que ha pecado, y el Espíritu Santo que habita en él, que mora en él, se contrista. Por esa razón, el hombre ahora puede diferenciar el pecado de las acciones justas. Por eso ahora el hombre puede apartarse del pecado, con el poder que es, por el poder que le es dado por el Espíritu Santo, que es la bendición de este nuevo pacto. ¿Me entienden? No sé si cómo se va siguiendo hasta aquí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí habla más que nada del sacrificio, dado por Dios el Padre, este Cordero preparado antes que el mundo fuese formado, dice, y a causa del pecado. O sea, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado. O sea, la razón por la que Dios envió a su Hijo en la forma de hombre fue porque era necesario que el Hijo fuese dado como sacrificio. Eso se resume muy bien en Filipenses, que ya lo citamos, me parece que la semana pasada o la anterior, cuando hablamos que Jesús, el canto de alabanza en Filipenses 2, que él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se, se despojó de esa gloria, tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa humillación y exaltación de Cristo descrita en Filipenses nos habla un poco de la razón de la encarnación. Era necesario que el Hijo de Dios se encarnara. Era necesario que el Hijo de Dios cumpliera la ley de forma perfecta y que este pecado que estaba ligado a la naturaleza heredada por nuestro padre Adán, fuera la naturaleza que el segundo Adán adoptase para que pudiese clavar en ese cuerpo, en ese cuerpo humano que tomó Jesús, en esa naturaleza humana que adhirió a su naturaleza divina, pudiese cargar el pecado de la humanidad. Él, viviendo perfectamente de acuerdo a la ley, muere como un pecador y muere cargando nuestros pecados. Entonces, en la muerte de Cristo, nosotros morimos con Él, según Pablo en el capítulo 5, y producto de esta muerte y resurrección nosotros somos beneficiados por su justicia, básicamente. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nuevamente, transformación, no solamente pensamiento, sino que una transformación de corazón, una transformación de mente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu.
Aquí habla del meditar, habla de la forma como el hombre mira el mundo, como el hombre entiende el mundo, cómo está por decirlo así, seteado su mente. Cuando entramos en el nuevo pacto, lo que, lo que ocurre es que la ley de Dios viene por el Espíritu Santo a ser implantada en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso los que andan conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque ha sido la ley de Dios implantada, llamémosla de alguna manera. Es la ley de Dios que viene al corazón del hombre en su nueva naturaleza. Es la ley de Dios que viene a la mente del hombre en su nueva naturaleza. Por esa razón, el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. ¿Me entienden? Son todos estos beneficios ligados al nuevo pacto. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, justamente esta idea de la justificación tiene implicaciones terrenales, porque nos permite tener una nueva relación con el pecado, en el sentido de que ya el pecado no es parte de nuestra cotidianidad, no es parte de nuestro ejercicio diario, de nuestra práctica diaria, sino que el pecado viene siendo ya un agente externo en el cual si entra en nuestra vida, si cometemos pecado, el Espíritu Santo que mora en nosotros es contristado. Y eso nos permite a nosotros, porque el Espíritu Santo es contristado, nos permite a nosotros acudir al Señor en arrepentimiento y fe para restablecer esa relación. En el fondo el Espíritu Santo viene a ser una alarma, por llamarlo de alguna manera, por ponerlo en términos simples, en el corazón del creyente, porque ha colocado en su mente y en su corazón la ley de Dios. Entonces, cuando el creyente, cuando el que ha nacido de nuevo, cae en pecado, es esa comunión que tiene con el Espíritu Santo y que es la razón por la cual el corazón del hombre está en paz, es alterada, el hombre necesita recuperar esa paz que es dada por la comunión con el Espíritu Santo, y al acercarnos al Señor en arrepentimiento y fe y al restablecer esa intimidad con el Espíritu Santo, al restablecer esa relación de paz con el Espíritu Santo, el hombre puede, por decirlo así, puede ser libertado de un pecado puntual que lo pueda estar tentando o lo pueda estar esclavizando. Esas son como las alarmas que tiene el corazón regenerado. Ese mismo corazón que recibe testimonio que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Pablo más adelante. Como lo que ocurría en la ley, que para que el testimonio de alguien fuese considerado cierto era necesario más de un testigo. Entonces viene el Espíritu Santo en el corazón del creyente, obrando de esta manera, poniendo la ley de Dios en el corazón, trayendo arrepentimiento cuando el hombre peca. El arrepentimiento es algo completamente sobrenatural. No es parte de la naturaleza del hombre el arrepentirse del pecado, al contrario, la naturaleza humana caída ama las tinieblas. Eso es bíblico. Que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque no querían que reprendieran sus obras, porque amaban ese pecado. Entonces, esa es la naturaleza humana, el amar el pecado, el amar las tinieblas, el rechazar la luz. Pero en la nueva naturaleza, el Espíritu Santo que ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestra mente,
nos permite tener un nuevo trato con el pecado. Y de esa forma también testifica nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso nos da testimonio, esta nueva relación con el pecado nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y a nuestro testimonio se une el testimonio del Espíritu Santo, y ahora son dos testificando. En eso se basa la seguridad de nuestra salvación. En cómo nos relacionamos con Dios primeramente y en cómo nos relacionamos con el pecado. Si usted dice que ha conocido al Señor, y si yo digo que he conocido al Señor, pero mi relación con Dios y mi relación con el pecado no ha cambiado, entonces me estoy engañando. ¿Me entienden? Porque el testimonio, eh, el testimonio que uno tiene acerca de sí mismo, de que es hijo de Dios, tiene que ser ratificado y tiene que ser confirmado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que tiene que testificar juntamente con nosotros de que somos hijos de Dios. Así que, un poquito más de jengibre si es posible, o de limón por último. Así que, no sé, están comentando poco, no sé si no se sigue la idea o si están con preguntas, me hacen preguntas. Estamos avanzando en los versículos. Así que, hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A lo que donde quiero poner ahora la atención, donde quiero centrar la atención es en el tema de la adopción, que es un tema bastante profundo. Es una idea que no es nueva. En el Antiguo Testamento está la idea de la adopción, pero a nivel de un pueblo. La idea de la adopción se usaba en el Antiguo Testamento para Israel. La elección era para Israel. Hay muchos elementos que se aplican ahora de manera individual en el creyente que se aplicaban a Israel. La adopción era a Israel, la elección, que es un tema que Pablo va a tratar, era a Israel también. O sea, Dios adoptaba, Dios elegía en base no a las capacidades o a las características del que era elegido, sino que por el puro afecto de su voluntad, por pura gracia, por pura misericordia. Porque si la adopción, la adopción se basara en los méritos o si la elección se basara en las características de la persona en que es elegida, ya habría cierto mérito en el que es elegido. No sé si se entiende la idea. Creo que los procesos de adopción, uno de mis hermanos carnales pasó por el proceso de adopción, son un poco así a ciegas para que quizás las personas no elijan a un hijo por determinadas características, por determinados aspectos físicos. Entonces, la adopción tiene relación con una elección no basada tanto en mérito, por lo menos en cómo está establecido legalmente en Chile al menos, según conozco de cerca el proceso que vivió mi hermano de 2 sobrinitas preciosas que el Señor le permitió adoptar. Pero el concepto de adopción le era muy familiar a la iglesia romana. De hecho, hay una figura que en el libro que sigo yo mencionan que
que uno de los emperadores romanos, Julio César, adopta a Octavio, o Octavio adopta a Julio César, ahí no me queda muy claro, pero un emperador adoptó a un niño que después llegó a ser emperador. Entonces, en el mundo judío no era muy conocido a nivel ya de persona el tema de la adopción, pero sí lo era en el mundo griego y especialmente en el mundo romano, porque como les digo, eh, Julio César creo que fue, un emperador, adoptó a Octavio, que luego llegó a ser el emperador Augusto. Entonces, para los receptores de la carta a los romanos, para los hermanos en Roma, era muy claro el tema de la adopción. Era muy claro el tema de la adopción, porque ellos veían el alcance que había tenido en estos emperadores. Es el emperador, el hombre más poderoso del imperio, adopta a un niño que no era su hijo natural y le hereda todas las cosas, y legalmente pasa a ser un hijo natural con todos los derechos de herencia que tenía el hijo natural. Y este niño adoptado por un emperador llegó a ser emperador. Entonces, la idea de la adopción era muy, muy fácil de entender para la iglesia en Roma. Era alguien que no pertenecía de forma natural a la familia de esa persona, que pasa a ser por elección, porque esa persona, por el puro afecto de su voluntad, decide traerlo. Bueno, en el caso humano quizás es más imperfecto, pero en el caso de Dios, la voluntad pasa netamente por él, en motivos que tiene él, para elegir a uno y no al otro, que lo dice claramente Pablo en Romanos 9. Cuando estudiemos Romanos 9 vamos a ver el tema de la elección, que puede que no nos guste, puede que nos suene injusto, que es un tema que lo voy a explicar al final, pero Dios elige, es muy claro. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque eso está en la voluntad de Dios. Dios a uno trata con justicia y al darle justicia, lo único que queda es condenación. Los que estuvieron conmigo en el estudio de los capítulos 3 saben un poco sobre eso. O Dios da misericordia. Dios trata o con justicia o con misericordia, pero nunca con injusticia. Entonces a los que trata Dios con justicia los deja en su justa condenación, y a los que trata con misericordia los adopta en su familia. Esa es la elección. Dios al hombre lo trata o con justicia, y por el camino de la justicia solamente hay condenación, porque no hay justo ni siquiera uno. Entonces los que son condenados son justamente condenados, o Dios los trata con misericordia, porque está en su decisión eso, y esas personas que alcanzan misericordia pasan a ser parte de la familia de Dios. Eso es la elección. Y la elección obra a través de la adopción. Entonces, cuando hay quienes dicen a veces, por nuestras venas corre la sangre el ADN de Dios, o la sangre tenemos los cromosomas de Jesús, no sé. Hay gente que les gusta jugar con eso porque parece interesante, pero es un concepto errado, porque no necesitamos tener información genética relacionada con Dios, porque no somos hijos naturales, somos hijos por adopción. Entonces, cuando usan esa idea de que tenemos la sangre o el ADN de Dios, es bíblicamente y teológicamente errado, porque nuestra ligación, o nuestra vinculación, nuestra vinculación con Dios es una vinculación por adopción, no es una vinculación natural. El único hijo de Dios, el unigénito, el único engendrado, eso significa unigénito, es Jesús, el unigénito del Padre. Él es el hijo natural, por llamarlo de alguna manera. Él es Dios también. Es parte del misterio de la Trinidad. Él es Dios, él comparte naturaleza con el Padre. Él es un hijo natural, pero nosotros somos coherederos con Él, pero por misericordia, porque fuimos adoptados, porque pasamos a ser parte de esa familia por elección.
Eso es lo que ocurre. Entonces Pablo nos dice, fuimos adoptados, hemos recibido el espíritu de adopción y por esa razón podemos decir Abba Padre. La expresión Abba es una expresión que la usaban los niños, creo. Es como quien dice papito. Pero aunque dicen que no siempre se ocupaba en ese contexto, no es siempre una expresión que decían los niños, también se decían en forma reverencial, pero ya sea reverencial o con la cercanía y y con la fe, con la, con la fe sencilla que se entrega a un niño. Los que sean padres lo van a entender. Ahora se me viene a la mente mis hijos, cuando se acercan con tanto amor y con tanta seguridad, saben que en mí van a encontrar eh, protección, van a encontrar sustento, o cuando simplemente se me quieran acercar, me dicen papá, y me abrazan, el más pequeño está haciendo maldad y yo lo voy a retar y me dice papá, y con eso me desarma. Entonces, esa cercanía y esa fe sencilla y entregada de un niño es la que nos es otorgada por el Espíritu Santo. Nos podemos acercar a Dios en tiempos donde ya no hay esperanza, donde no sabemos a quién acudir, estamos en angustia y el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos permite clamar con esa convicción de que vamos a ser oídos, porque somos hijos, porque hemos sido adoptados y porque podemos clamarle a él y decirle, papito, papito, escucha mi oración. Esas son las bendiciones del nuevo pacto. Somos parte de la familia de él por lástima, por gracias, por misericordia. Somos escuchados, somos amados, sin merecerlo. Y esa es la confianza que Pablo nos invita a tener. Por eso no es, no es pretencioso tener seguridad en la salvación. No es un pretexto para pecar. Volvamos a los capítulos anteriores, cuando alguien le dice a usted que Dios lo ha escogido, que le entregó una salvación que es segura, que usted tiene una esperanza que no avergüenza, que puede tener la esperanza de que va a llegar el día final a presentarse delante de Jesús y no va a ser avergonzado, no va a recibir nunca los conocí, apartados de mí, sino que el Señor le va a dar la entrada a la eternidad con Él. Esa esperanza que no avergüenza, de ese hombre que decía, no, hay personas tan sencillas en el pentecostalismo, hay alabanzas tan sencillas que dicen que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, que digan todo, digan fanáticos locos, pero mi copa rebosa, decían. Esa fe sencilla, esa fe y esa esperanza tan tremenda que no avergonzaba. Me pueden criticar, me pueden menospreciar, podemos perderlo todo, pero yo tengo a Cristo, tengo esta esperanza que cuando llegue el día final y lo vea, Él me va a recibir en su seno. Esa es la esperanza que Pablo nos invita a tener, a ser libertados del yugo a ser libertados del yugo de la incertidumbre, porque hay quienes critican, hay quienes creemos que la salvación es segura en Cristo, pero es un descanso en Él, es saber que mi salvación está segura en Él, que Él me trae con cuerdas de amor, que Él es mi refugio en tiempos de angustia, especialmente en estos días tan angustiosos que estamos pasando. Él es nuestro refugio, Él nos da una esperanza que va más allá de la muerte. No me quiero adelantar, me voy a adelantar igual, porque quiero darle un poco una probada de lo que nos espera si el Señor me da salud el día de mañana, cuando terminemos de estudiar el capítulo 8. Pablo termina de esta manera: antes que
del 37 en adelante. Esto lo vamos a estudiar mañana con más, con más profundidad. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A esa esperanza es que Pablo quiere que nos aferremos. Eh, Estos días son de angustia. Yo les voy a confesar algo. Me sentía muy mal antes de comenzar este estudio. Estuve a punto de cancelarlo porque no podía respirar. Llevo 2 días muy mal, tosiendo bastante y estuve a segundos de cancelarlo. Me había sentado aquí para no hacerlo porque no podía respirar. Me pasó ayer también. Entonces son días de mucha angustia, de mucha incertidumbre. ¿Tendremos el virus o no lo tendremos? ¿Se contagiará mi esposa? ¿Se contagiarán mis hijos? Estoy siguiendo estadísticas hace muchas semanas y los muertos ahora se cuentan por cientos por día. Cada día mueren de a cientos, cientos de personas. Hoy día creo que murieron 3.000 personas por este virus. Entonces estamos en un tiempo de angustia, en un tiempo de incertidumbre, pero la esperanza que tenemos en Cristo no es solamente en su poder sanador, que Dios tiene misericordia. Mire, ahora me está permitiendo respirar bastante mejor que cuando empezamos el estudio. Y es porque Dios tiene poder para sanar, Dios es misericordioso, pero la esperanza nuestra va más allá que eso. Ni la muerte nos puede separar de Él, porque Él venció la muerte. Cuando Él se levantó de la tumba, nos mostró que la muerte ya no era algo que nos podía atemorizar, porque no es el fin, porque la muerte perdió su aguijón, la muerte perdió su poder sobre nosotros, su poder atemorizante, porque Jesús la venció, porque Jesús nos demostró que la muerte no es el final. Así que hermanos, no sé cuánto más dure este, este confinamiento, este encierro que estamos nosotros viviendo, no sé cuánto tiempo más dure, eh, no sé cuántas personas más irán a partir, pero nuestra esperanza va más allá de una seguridad de salud o de un bienestar en esta tierra. Nuestra esperanza va hacia el mundo venidero, hacia el día en que le vamos a ver cara a cara, en que recibiremos la herencia completa, porque Pablo dice acá, y si hijos somos, y si hijos también somos herederos de Dios. Y juega un poco con el concepto de que el hijo no recibe, no recibe la herencia hasta que ya tiene cierta edad. El niño, si bien es heredero, no recibe la herencia hasta que ya tiene cierta edad y puede hacerse cargo de esa herencia. Entonces, nosotros estamos en la etapa donde esperamos recibir la herencia completa. Somos herederos, tenemos todas las promesas. Está con nosotros, somos parte de la familia por adopción, pero aún falta que completemos todo el trayecto hacia la madurez, hacia la, hacia la madurez completa cuando seamos formados a imagen y semejanza de Cristo. Aquí el escritor del libro que sigo dice que la herencia se completa cuando esto mortal se viste de inmortalidad, nuestro cuerpo mortal se viste de inmortalidad, cuando esto corruptible se viste de incorrupción. Entonces, entonces, eh,
Es entonces cuando vamos a despertar a la semejanza de Cristo. Es entonces cuando vamos a heredar. Es entonces cuando, cuando vamos a recibir toda la herencia que, que involucra el ser coherederos con Cristo. Pablo dice cosas que ojo no vio, ni que oído nunca oyó, y que no han subido al corazón humano son las que Dios tiene preparados para los que creen en Él. Así que lo que tiene preparado Cristo, más allá de la inmensidad y majestuosidad que tiene que ser el universo, ¿no? Nos va a permitir conocer toda la inmensidad, toda la profundidad y la belleza de su creación, pero más allá de eso es que Él se va a entabernaculizar con nosotros, va a extender su tienda y va a habitar con nosotros, así como fue en su encarnación. Él va a estar con nosotros por la eternidad. Esa es la esperanza más grande que tenemos. Esa es la herencia más grande que tenemos. Este es el Dios que servimos. Estas son la- los beneficios de este nuevo pacto. Esta es la seguridad que Pablo a los receptores de la carta a los romanos les invita a tener. Nosotros hemos recibido todos los beneficios del nuevo pacto. Tenemos la ley de Dios en nuestra mente. Tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Tenemos una esperanza que va más allá de la muerte. No somos como los que no tienen esperanza, le dice Pablo a los de la iglesia en Tesalónica. Así que yo quiero animarles, hermanos, en que este tiempo de prueba nos aferremos al Señor, eh, nos, nos refugiemos en Él como el hijo que busca refugio en su papá, porque por el espíritu de adopción podemos clamar de esa manera, que nos refugiemos mientras pasa la tormenta y que oremos para que Dios tenga misericordia en en estos días que he tenido angustia porque no he podido respirar bien. Como me pasó un minuto antes que comenzar este estudio, el Señor me hace pensar en tantas personas que están sufriendo esto ahora, tantas personas angustiadas por este virus y que se están yendo de, de esta vida en esas condiciones tan angustiantes, en los problemas que genera problemas a los pulmones. Así que el Señor nos permita orar por ellos, que Dios se apiade de tantas personas que están partiendo. Dios se apiade de las personas que están trabajando en los hospitales, casi sin descanso. Y, y Dios solamente por amor de su nombre, porque su nombre se invoca en medio nuestro, porque su nombre se invoca en esta, que es su iglesia, porque está el nombre de Dios sobre nosotros. Tenga misericordia y escuche nuestra oración. Por amor de su nombre, Él pueda liberar a esta nación, a los países que representamos nosotros, librar a nuestra familia si es su voluntad. Y cualquiera sea el escenario que podamos glorificar al Señor, que cualquiera sea el escenario, incluso en el peor de los escenarios, podamos tener esperanza de que nuestra unión con Cristo va incluso más allá de la muerte. Así que quiero dejar hasta aquí este estudio. Abordamos solamente de la mejor manera posible los versículos 1 al 17. Eh, si Dios quiere, mañana vamos a terminar de ver este capítulo. Hay cosas que se me olvidaron decir, pero voy a repasar y mañana vamos a tocar puedo tocar algunos temas que se me pasaron y terminar el capítulo. El capítulo 8 lo estudiamos de esta manera de forma especial porque es muy largo, pero ya de la semana pasada, si el Señor nos da vida y salud, vamos a ver solamente un día, los miércoles, es lo ideal, los miércoles para ver un capítulo. Ya veríamos la semana que viene el capítulo 9 y mañana vamos a terminar el capítulo 8. Así que yo alabo al Señor por esta oportunidad. Alabo al Señor porque me permite terminar este estudio respirando bastante mejor que como empecé. Eh, Alabo al Señor porque Él es bueno,
porque para siempre son sus misericordias, y a Él que vive y reina sea honra, gloria y suprema alabanza. Vamos a orar ahora para terminar, y luego de la oración le voy a dejar espacio para que pregunten alguna cosa que haya quedado inconclusa o alguna pregunta que tengan, y luego de eso ya vamos a pedir la bendición. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias Señor. Gracias Señor porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias Señor porque tú eres Rey, porque tú eres soberano, porque tú eres justo en todo tiempo, porque tú eres misericordioso en todo tiempo, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias Señor por tu Hijo Jesús. Gracias por tu vida, por su vida, por su muerte y resurrección. Gracias Señor por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has otorgado por lástima y por gracia, por los beneficios gloriosos de este nuevo pacto, por el Espíritu Santo de la promesa que nos permite acudir a ti en tiempo de angustia, con la confianza de un niño, sabiendo que en ti encontramos refugio, que en ti encontramos aceptación, que en ti encontramos la recámara del Rey abierta. El Espíritu Santo nos permite ir a la recámara del Rey y hablar y rogar y clamar. El Espíritu Santo nos permite ir al lugar santísimo que fue abierto por la sangre de Jesús y nos permite clamar en el tiempo de angustia. Dios de la gloria, que el shalom, que la paz que tú das en el corazón del hombre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, more en el corazón de mis hermanos, en cada uno de los que está mirando esta transmisión, en sus casas, porque necesitamos de tu paz, necesitamos de tu esperanza en este tiempo de prueba. Dios de la gloria, bendice a tu pueblo con tu palabra, con tu Santo Espíritu. Bendice a tu pueblo con la esperanza certera y firme de nuestra salvación, sabiendo que ella descansa en ti, que somos ovejas en tu mano, que somos ovejas escondidas en tu mano. Dios de la gloria, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendiga a mis hermanos y danos, Señor, vida y salud, si es tu voluntad, para poder terminar de estudiar este capítulo el día de mañana. Sea tu misericordia sobre nosotros, sea tu misericordia sobre cada uno de nosotros, y bendiga a nuestra pastora, Señor, y a su familia. Bendiga a mis hermanos, Señor, a los que se encuentran con malestares, Señor, a los que se encuentran con, con, con síntomas de este virus, Señor. Tu mano poderosa, en tu misericordia, vaya sobre sus vidas, Señor. Tú eres su hacedor, tú eres su creador, tú eres nuestro hacedor. Tú conoces más que nadie, Señor, y mejor que nadie, nuestro cuerpo y cómo funciona cada órgano. Señor, por misericordia, porque tu nombre es invocado en nuestros hogares, porque a ti pertenecemos y porque llevamos tu nombre, Señor, en este país y por los diferentes lugares donde tú nos llevas, porque tu nombre es invocado en nuestras vidas. Ten lástima de nosotros, Señor, si es tu voluntad. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que haces, Señor, por nosotros. Y tu misericordia alcanza a los países, Señor, que están sufriendo en esta hora, esta terrible pandemia. Permítenos orar a nosotros, Señor, y ser luz en medio de esta oscuridad. Aclamar y pedir misericordia por nuestros países, por nuestros servicios de salud, por nuestros hospitales, por nuestros ancianos y por todo aquel que esté sufriendo esta terrible enfermedad. Te lo pedimos, Padre amado, te rogamos todo esto solamente por los méritos santos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, si no tienen ninguna pregunta, les dejo espacio para preguntar. Si no tienen preguntas, voy a
a pedir la bendición como lo hice la semana pasada, que es la costumbre que tenemos. Voy a esperar un par de segundos y, y si no hay preguntas, vamos a pedir la bendición final. Y lo espero, si el Señor nos da vida y salud, lo espero mañana también a las 8:30 para terminar de estudiar Romanos 8 y lo que se me haya quedado en el tintero de estos primeros versículos los podemos retomar el día de mañana. Así que, si no hay preguntas, vamos a recibir esta bendición de parte del Señor. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya, mis hermanos, gracias a todos los que estuvieron acá, los que estaban comentando, yo los iba leyendo. Hermana Julita, hermana Lilia, hermano Alfredo, hermana Ivonne, hermana Maya Milka, hermana Malcia, hermana Patricia Jara, ¿quién más estuvo en la transmisión? Mi hermano Pablo, hermano Eros, a todos los que estuvieron en la transmisión, hermano Mauricio, hermana Ivonne, a la pastora, a mis hermanos carnales en Chile, a mi familia, a mis papitos, a mi mamá, yo sé que a mi tía también que estuvo la semana pasada, cualquiera, para todos ellos un gran abrazo, que el Señor les bendiga y mañana nos veremos con la ayuda del Señor para terminar de estudiar el capítulo 8. Así que les mando un gran abrazo y que el Señor les bendiga.